Bueno, entonces el caso de la paciente que les traía era una mujer joven de 24 años que hace 2 años tiene entonces un adormecimiento en la zona de la mandíbula del lado izquierdo y ahora ha presentado 3 episodios de pérdida pues de la conciencia. No estaba pues acompañada en el momento, entonces no se ha podido pues documentar si ha presentado o no movimientos involuntarios, pero al recuperar la conciencia hace pues queda como confusa, somnolienta por lo menos 30 minutos. Al examen neurológico sí tiene pues alteración pues del tacto simple, pues la vibración y la temperatura en el tercio inferior de la cara y pues de la región de la mandíbula. Entonces pues quería preguntarles de pronto pues cómo enfocarían el caso o qué exámenes le pedirían a la paciente pues con estos hallazgos y la historia que les he contado. No sé si de pronto algunas estudiantes o pues algún residente. Eh, bueno, de pronto, nadie, pues alguna idea de pronto. Una de las Pues estudiantes. no sé. Bueno, o sea, digamos que para enfocarlo tenemos que ver que la paciente está teniendo síntomas pues sensitivos en su hemicara izquierda de un tiempo, digamos, largo de evolución y ahora está presentando alteraciones del estado de conciencia que podrían ser unas crisis convulsivas. Pues podría ser algún tumor, algo que esté generando alguna hipertensión endocraniana y está alterando, pues por ende, algún par o un nervio, pues podría ser el facial y también por la hipertensión las convulsiones. Y bueno, ¿y qué examen le pedirías? ¿Por qué el facial? No sé quién habló, pero ¿por qué el facial? Por la afección de la sensibilidad. ¿El facial lleva la sensibilidad de la cara? Qué pena, era el trigémino. Ok. Bueno, entonces, precisamente pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A la paciente pues sí se le solicitó una resonancia y en la resonancia pues en la neuroimagen lo que se evidenció es que pues sí tiene una lesión pues tumoral, que miren que cuando uno ve aquí en los cortes axiales está pues casi que adyacente a lo que sería la protuberancia en el lado pues izquierdo. Entonces tenemos que recordar pues que el nervio trigémino sale pues ahí pues por toda la base de la protuberancia y podríamos, y miren que tiene algún compromiso, o sea, casi que comprime el polo del temporal izquierdo, que podría entonces también explicar pues los episodios que ha presentado la paciente, entonces muy probablemente eso también le está pues ocasionando pues una epilepsia estructural por la lesión. Esa lesión entonces pues era un schwannoma del trigémino, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco más del nervio trigémino, que es pues de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles creen que son los componentes de este nervio? O sea, acuérdense que los nervios pueden tener componentes motor voluntario, motor involuntario, sensibilidad general, sensibilidad especial.
Entonces, de pronto esta pregunta sí es más para alguno de los residentes, que cuáles serían. Hola, ¿me oyen? Sí. Pues bueno, entonces trigémino, pues vamos a tener sensibilidad general y pues también vamos a tener pues una parte pues parasimpática, digo, motora, no sé si... Exacto. Entonces, este nervio va a tener pues, dos componentes, ¿listo? Uno, como le decía María, pues de sensibilidad general. Ahí va a dar todo lo que es la cara y las cavidades, ¿cierto? Y también un componente motor voluntario, que sería pues para los músculos de la masticación y también pues para otros pues músculos de pronto más pequeños, como lo es el tensor el músculo tensor del tímpano, ¿listo? Acuérdense que cuando hablamos de sensibilidad general es lo que es pues tacto, olor, temperatura, propiocepción, vibración de todo lo que es la cara, la boca, incluso los 2/3 anteriores de la lengua, los senos pues nasales y también las meninges, bueno, excepto pues la parte más occipital que ya estaría dado pues por las ramas cervicales. Entonces, el nombre de este nervio, pues digamos trigémino, es pues porque tiene 3 ramas principales. Bueno, que van a ser pues como lo vemos acá, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, ¿listo? Entonces, aquí pues traía esta imagen en donde pues se da como esta división que pues en la clínica sí puede ser importante como para uno establecer qué territorio o qué rama está comprometida, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de casi todo lo que es la frente, el párpado superior, toda la parte pues nasal, y pues el párpado inferior también sería la rama oftálmica, mientras que ya pues toda la parte como pues de los carrillos y el labio superior, la rama maxilar, y lo que es pues casi que la rama B3 está dada por todo la mandíbula y pues la parte hablar un poquito pues el trayecto del nervio, listo. Entonces el nervio va a tener pues 2 orígenes reales según su parte pues motora y su parte sensitiva. Entonces él va a salir pues del tronco pues encefálico desde la parte pues ventral de la protuberancia, como lo estábamos hablando ahorita, y va a ingresar a una pues fosa que queda pues en el cráneo, en la fosa, en la base del cráneo, que está como posterior al seno cavernoso, como lo podemos ver aquí. Entonces, esta cueva pues se le llama así como una cueva, se llama la cueva de Meckel, ¿listo? El ganglio pues del trigémino, que también es llamado pues el ganglio de Gasser, va a estar en toda esa cueva de Meckel, y ya vamos a ver que entonces se van a dividir las 3 ramas, ¿listo? Como lo vemos acá. Entonces, la primera rama va a viajar pues por la parte inferior del seno cavernoso, como lo vemos acá, y va a ingresar a la órbita pues por la fisura orbitaria superior, ¿listo? La segunda rama va pues digamos a salir del cráneo por el agujero redondo, mientras que la tercera va a salir del cráneo por el agujero oval, y pues ya cada uno va a coger digamos su trayectoria. La rama oftálmica, entonces, como lo vemos acá, ingresa pues a la órbita pues por la fisura orbitaria superior, y también va a tener pues como sus divisiones a diferentes nervios. Bueno, entonces aquí como los importantes así a tener en cuenta. Inervar, que son toda la parte pues del músculo ciliar, los músculos pues supratroncleares, pues no los músculos, perdón, la región, porque pues estamos hablando de la parte de la sensibilidad, frontal, nasociliar y lacrimal, ¿listo? Y también todo lo que es la parte pues del ojo, bueno. La rama maxilar entonces va a también dar
unos nervios que son importantes para tener en cuenta, todo lo que es el cigomático temporal, y también va a dar los nervios alveolares superiores. Eso quiere decir entonces que pues va a dar toda la sensibilidad de los dientes pues, y el paladar superior. Y la rama mandibular se va a encargar pues por el otro lado de lo que es toda la parte lingual, los 2/3 anteriores de la lengua en cuanto a la sensibilidad, y va a dar todas las ramas dentales inferiores, ¿listo? Por medio pues del inferior. Vamos a hablar un poco pues de las funciones sensoriales y pues de la función motora de este nervio. Entonces, esta, digamos que es la anatomía es pues incluso pues bonita porque va a tener como diferentes núcleos, ¿listo? Entonces, vamos a ver que los núcleos pues del trigémino, que van a ser el núcleo mesencefálico, el núcleo principal y el núcleo espinal, y que se va pues, como vemos acá, a localizar a todo el largo pues del tallo cerebral, va a recibir impulsos sensoriales generales, tanto pues de lo que viene del nervio del quinto par, pero además de otros nervios craneales. Esto es porque el núcleo pues principal específicamente va a funcionar como un núcleo de revelo, ¿listo? Entonces digamos que toda la información sensitiva que entra por los otros pares craneales va también relevo en este núcleo pues sensitivo del quinto par, ¿listo? Vamos como a dividirlos como por o más bien que podemos hacer una analogía de los núcleos del quinto par con lo que vemos también en la médula espinal, ¿listo? Entonces acá por lo menos tenemos el sistema pues sensorial trigeminal con lo que es pues lo que les decía, el núcleo mesencefálico del trigémino, que va a estar sobre todo pues recibiendo información propioceptiva, el núcleo principal del quinto, que va a recibir lo que es el tacto fino y sobre todo pues lo que es la presión pues dental, que es un análogo, digamos, del lemnisco medial, pues más o menos, y va a formar el lemnisco trigeminal. Y por otro lado está el núcleo espinal del quinto par, que va entonces a llevar el tacto pues más general, dolor y la temperatura, y me va a formar el tracto trigémino talámico, que entonces vendría siendo como un análogo de pues el tracto espinotalámico pues en la médula espinal. ¿Listo? Entonces vemos que realmente pues hay como una analogía en lo que pasa pues en el tallo cerebral con la modalidad, digamos, sensitiva de la cara a lo que pasa pues en el cuerpo, en la médula espinal. La función motora va a estar dada pues por el núcleo motor del quinto par, que también, como vemos acá, está ubicado pues en la parte pues de la protuberancia, muy cerca al origen aparente del quinto par. Y entonces, como veíamos, lo que va a hacer la rama motora es que se va a unir a la rama mandibular pues para salir por el agujero oval. Entonces, importante tener en cuenta que no solamente inerva los músculos de la masticación, sino que también va a estar, digamos, involucrado en la inervación motora del tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el miloioideo y el diente anterior del digástrico. Y algo pues interesante es que el control, digamos, de la neurona motora superior, en este caso, va a ser predominantemente bilateral. ¿Listo? Entonces, por eso las lesiones, digamos, unilaterales pues en la corteza o en los tractos corticovulvares no suelen causar déficits como en el movimiento de la mandíbula, pero cuando son lesiones pues bilaterales, más extensas de neuronas motoras superiores, ahí sí puede uno encontrar una hiperreflexia, que entonces va a mostrarse como pues un reflejo más marcado mandibular. Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita pues de la evaluación de este nervio. Entonces, pues recuerden que siempre tenemos que evaluar la parte pues sensitiva y la parte motora, es decir, realmente tenemos que evaluar todos los componentes que tenga pues el par craneal que estamos evaluando.
Para la exploración sensitiva, entonces podemos utilizar pues un algodón, un aplicador, o como nosotros solemos hacerlo, pues digamos con los dedos, o un instrumento pues más puntiagudo. Y entonces siempre debemos evaluar la sensibilidad en las tres ramas pues del nervio, ¿listo? Entonces todo lo que es la frente, digamos las mejillas, la córnea, incluso pues las conjuntivas. Y también es importante evaluar lo que es la temperatura. Esto pues puede ser obviamente un poco complicado, pero lo que nosotros podemos hacer es utilizar, digamos, nuestro martillo. Entonces, diferenciamos dos temperaturas para el paciente. Entonces, como, por ejemplo, le ponemos el martillo en la parte pues más metálica y le decimos, esto es frío, y pues si lo tocamos con la parte de goma, pues esto es caliente. Siempre digamos que se siente diferente, y que el paciente le vaya a uno pues diciendo si se siente igual o no, o si siente pues menos o no. Aquí por lo menos lo que uno va aprendiendo a medida que hace el examen neurológico es que pues uno va tocando un lado y luego hace la comparación al otro lado. Entonces uno no siempre debe como condicionar al paciente a que sí siente igual, sino pues que primero si siente a un lado y si siente al otro lado, y después uno sí puede preguntarle pues es igual. Dentro de la exploración sensitiva, pues está también involucrado el reflejo corneal, ¿listo? Entonces, el reflejo corneal, pues, tiene pues la porción, digamos, la aferencia del reflejo va a estar dada por la primera rama pues del trigémino. O sea, la entrada es la entrada pues sensorial o pues sensitiva, que entra por el trigémino, el B1, y pues la porción eferente va a estar dada por el séptimo par craneal, que está pues involucrado en el orbicular del ojo, pues para hacer como el cierre del párpado, ¿listo? Entonces acá les traigo pues un video. Pull it out to a wisp. Pull it out to ¿Cómo se hace el reflejo? From the side and ask him to look straight ahead for me, please. Okay. And you will look for a blink response when you touch the wisp to the eyes. And again, straight ahead for me, please. Aquí lo más importante es que voy a devolverlo de pronto para hacerlo Pull it out más to a wisp. aquí evidente. Es que uno debe tocar realmente la córnea. O sea, no es tocar la esclera, sino la córnea, que eso pues es lo que realmente va a desencadenar el reflejo. Y lo que vamos a ver es que al hacer el estímulo en la córnea, pues el paciente va a parpadear. ¿Listo? Y ya pues para la exploración motora de pronto no es tan evidente o de pronto tan sencillo como si lo hacemos por lo general con la pues funciones pues o el componente sensitivo. Entonces aquí lo que debemos hacer es pedirle al paciente que haga movimientos, nos hagan pues más o menos identificar cómo están esos músculos de la masticación, ¿listo? Entonces lo que podemos decirle al paciente es que cierre la boca y los temporales, y en caso de que haya una parálisis o una paresia pues de algún lado, pues uno va a encontrar esa como asimetría a la palpación, ¿listo? También se puede pedir que al paciente que abra la boca y uno pues mientras tanto lo va a desviar hacia el lado donde está el músculo paralizado o débil, ¿listo? También podemos pedirle al paciente que mueva la mandíbula de un lado a otro, y ahí vemos que pues puede mover la mandíbula hacia el lado pues paralizado, pero no se podría mover bien hacia el lado que no está paralizado. También podemos pedirle al paciente que haga como protrusión y retracción de la mandíbula, como sacarla y tratar de meterla para ver nuevamente si hay desviaciones o no. Y también podemos pedirle al paciente, por lo menos con un bajalenguas, podemos pedirle que lo muerda. Y después uno ve pues si de pronto la mordida está simétrica o si no, o si
mientras el bajalenguas, uno pues a ver si lo puede como sacar fácilmente. Sí, sí, pues vemos que hay una debilidad en esa mordida. También es importante pues buscar atrofia o fasciculaciones. Aquí estamos viendo pues cómo se pueden ir palpando esos músculos a medida que el paciente va haciendo pues, digamos, los ejercicios que le vamos pidiendo. En la parte motora, pues vamos a poner que lo que hacemos es poner pues el dedo sobre la porción medial del mentón del paciente y pedimos que deje la boca pues entreabierta y ahí podemos percutir con el martillo. Lo que pues digamos que la respuesta sería la contracción del massetero y el temporal cerrando pues la boca. Lo vamos a encontrar exaltado tanto en lesiones supranucleares como pues de la vía piramidal. Entonces acá vamos a ver el video. Ahí vemos cómo se va, pues se cierra ahí la boca del paciente. Vamos a verlo nuevamente. Y otro reflejo que pues realmente yo no había visto realmente es el reflejo corneomandibular. Y lo que es que hay una desviación contralateral de la mandíbula cuando se hace una estimulación corneal. En este caso, tanto el arco, pues digamos que el estímulo de ese reflejo sea positivo o que encontremos, nos indica pues un interruptor vemos como al final sobre pues ya digamos todo el resumen de un ejemplo de cómo le este nervio, pues traje así específicamente el camino que de pronto como lo más asociado o lo más ¿no me están escuchando bien? No muy bien. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan? Con eco. Listo, ya ahí organicé el eco. Entonces, bueno, digamos que en este caso, ¿y ven la pantalla? Sí. Sí. Bueno, en este caso, pues en cuanto a las lesiones del quinto par craneal, la más importante tener en cuenta es la neuralgia del trigémino, que se presenta como episodios recurrentes de dolor pues intenso y de por pues corta duración, de pues segundos, incluso pues a pocos minutos, y que pues se presenta con mayor frecuencia en pacientes mayores de 35 años. Tiene unos desencadenantes claros que el paciente, pues digamos, los puede escribir muy puntualmente, como es el masticar, o sea, literalmente el paciente dice que no tolera masticar, no tolera comer por el dolor que le desencadena, que es como un corrientazo pues, de poca o corta duración, el afeitarse, incluso el roce, digamos, de la piel o de la toalla, o el paciente a veces dice que no tolera el agua
al lavarse la cara, o por ejemplo podemos ver que hay pacientes que dicen que incluso el viento sobre la cara les puede desencadenar el dolor. Los pacientes con neuralgia del trigémino conocen muy bien pues sus desencadenantes. El examen neurológico es normal. Se puede encontrar, digamos, en pacientes con esclerosis múltiple, pues por desmielinización de las fibras. Y aquí es importante, a pesar de que pues el diagnóstico pues es en su parte pues clínico, sí se debe realizarle una neuroimagen pues para excluir pues unas lesiones que estén comprimiendo pues el nervio, ya sea una masa vascular, ya sea alguna lesión tumoral que nos pues esté desencadenando esta neuralgia. El tratamiento, pues el inicial es con la carbamazepina, pero pues se pueden también utilizar la oxcarbazepina, el baclofeno, la lamotrigina, y ya en los casos más refractarios, pues se puede hacer ablación por radiocirugía del ganglio de Gasser. Yo aquí traje pues este artículo de la Academia pues Americana de Neurología del 2016, donde pues digamos que lo que ellos hacen es hacer una nueva clasificación de la neuralgia trigeminal y así como un algoritmo diagnóstico. Entonces, ellos hacen aquí una definición muy clara de lo que es la neuralgia del trigémino y lo dejan como pues un dolor orofacial que es pues digamos que es sí, restringido a una o dos divisiones del nervio trigémino, que afecta pues por lo general un solo lado de la cara con un inicio súbito y de pocos segundos de duración. La rama más comúnmente comprometida es B2, y que el paciente pues no debe presentar dolor durante los paroxismos de la neuralgia, ¿listo? Ya cuando persiste el dolor, pues nos debe hacer pensar en unos diagnósticos diferenciales. Y pues digamos que se ha clasificado por 3 categorías diferentes según su etiología. Está pues la neuralgia trigeminal idiopática, pues en la que ocurre pues sin una causa aparente. También está la clásica neuralgia del trigémino, que va a ser la que está causada por una compresión vascular del nervio, sobre todo pues digamos en la raíz, digamos, del origen aparente del nervio en la protuberancia, o la neuralgia trigeminal secundaria, que ya pues es la consecuencia de una enfermedad neurológica pues de base, como lo es la esclerosis múltiple o un tumor pues del ángulo pontocerebeloso. Este es el algoritmo pues, diagnóstico que pues uno debe, pues que recomiendan seguir. Entonces, cada que encontremos con un paciente con un dolor pues orofacial unilateral, se debe ver la distribución, si pues sigue alguna de las ramas del trigémino y si tiene un carácter paroxístico. Si no tiene esas características, pues probablemente sea otro diagnóstico. En caso de que sí, pues puede ser posiblemente una neuralgia del trigémino, y ahí empezamos a ver pues el examen neurológico y los desencadenantes del dolor. Y si se encuentra, pues sí es algo más probable, y ahí es donde debemos pues hacer la neuroimagen para ver si es idiopática en caso de no encontrarse alteraciones, o si se puede pues lograr establecer su etiología pues con la resonancia. Eso pues en cuanto a la neuralgia del trigémino, que es lo más común. Otras causas, digamos, de alteraciones pues del trigémino pueden ser, digamos, por traumatismos, por enfermedades metastásicas, por herpes zóster, aneurismas pues de la porción petrosa pues de la carótida interna, alteraciones en el seno cavernoso, que entonces se me va a presentar el paciente con alteraciones, digamos, sensitivas de la cara, pero además con una parálisis pues de los músculos o de los movimientos oculares, por compromiso también del tercero, el cuarto o el sexto par craneal. Como lo vimos en el paciente de nuestro caso, pues los schwannomas del trigémino, los schwannomas vestibulares que pueden llegar a comprimir pues este nervio, o los meningiomas del ala del esfenoides. Cuando hay lesiones, digamos, de los núcleos en el tallo cerebral, ya sea por infartos, por lesiones desmielinizantes o pues otras alteraciones del tallo cerebral, vamos a encontrar pues que hay una pérdida homolateral de la sensibilidad al dolor y de la temperatura,
porque estas fibras pues realmente no se cruzan antes de entrar al núcleo, ¿listo? Entonces ahí va a ser un compromiso pues ipsilateral. Pero cuando ya las lesiones son también en el tallo cerebral, tanto protuberancia o en el bulbo, y afectan ya el tracto espinotalámico, también podemos encontrar el síndrome cruzado, donde hay pues como esa combinación de la lesión del tracto espinotalámico y el trigémino espinal. Entonces ahí encontraríamos pues el compromiso de la cara de un lado y el compromiso del cuerpo pues que es contralateral al compromiso de la cara, ¿listo? Que en ese caso la lesión estaría ubicada en el lado donde está pues el compromiso de la cara. Y pues eso era lo que les traía el día de hoy. Qué pena pues con los problemas de conexión. Intenté ahí lograr pues acomodarme lo mejor posible para que pudieran escucharme bien. Gracias, Valeria. No, tranquila. Todo salió muy bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si de pronto alguna de las estudiantes tiene alguna duda o quedó pues claro.